Estoy en el primer Congreso Internacional de Varginha, 30 años después, acompañado de mi amigo Rodrigo Betim. Hacía mucho que no nos veíamos, ¿verdad? Él es el foro, hace un montón de cosas locas también, toca la flauta, ¿verdad? Es muy buena onda, buena gente. Quisiera que nos contaras, estás aquí prestigiando el evento, ¿qué te está pareciendo? Y 30 años después del caso Varginha, ¿a qué conclusión llegas? Concluyo que los hechos son verídicos, no solo los presentados, ¿cierto? Por ti, por Petite, Pacatiño y todo lo que está sucediendo aquí en este preciso momento. También la veracidad de mujeres que fueron niñas entonces y lo son hoy en nuestra ciudad. Abuelita, ahora es abuelita, amigo. Pues sí, el tiempo pasa, ¿verdad? Es un trabajo muy bien presentado y documentado. Es un historial, ¿verdad? Esto quedará para la historia, no solo de Varginha, sino de Brasil. Los hechos, documentos y la gran investigación sobre el caso son fabulosos, así que mis felicitaciones. Y así, él me está debiendo un DVD, ¿verdad? Hay unas cosas ahí que puedo decir, ¿no? Pero vamos a ver si nos encontramos por ahí para comer una pizza, algo así, y hacemos ese intercambio de estampitas. Exactamente. Es un documento, son investigaciones que hice, incluso participamos en el primer Congreso Internacional de Ufología de la ciudad de Campinas, que, al salir, vimos la nave. ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo de eso. Tengo el DVD de 1999, que es la grabación de cuando empezó, ¿verdad? La nave se ve muy nítida, ¿verdad? Su transformación también. Incluso sale otra navecita al lado. Varias se divide en tres. Es una cosa absurda, ¿verdad? Después de ese tiempo, investigué el caso 5 años y ocurrieron varios hechos, como los recortes de periódicos. Entonces, tengo estos documentos y me gustaría pasártelos, estos documentos, para que hagamos un programa y los pongas en tu canal. Tranquilo, pásalos y luego se los enviamos. Ahí están las imágenes y toda la historia. Exactamente. Y oye, felicidades, una vez más estoy feliz de reencontrarte aquí. Felicidades por tu equipo y el trabajo que has estado haciendo dentro de la ufología brasileña, que tú, para mí, eres uno de los tipos únicos. Siempre te lo he dicho, admiro mucho tu trabajo. BR, gracias. Es así, somos ufólogos, ¿no? Pero actualmente también terminamos siendo divulgadores de la ufología, ¿verdad? Haciendo este trabajo para difundir estas verdades ufológicas a más personas. Entonces, eso es todo. Gracias, Rodrigo, gracias. Eso es, vamos a seguir buscando a otras personas aquí en el Congreso Internacional de Varginha. Mira, estoy aquí con el concejal Miguel Lima, Arquitectura Municipal de Varginha, y él fue uno de los testigos. Tiene una historia que contar de un día antes del avistamiento de las chicas. Miguel, un gusto conocerte. Cuéntanos qué fue lo que experimentaste en esa época. Edson, un gusto conocerte aquí en Varginha, en este primer seminario internacional tan importante. Pero Sueli, ¿verdad? Sueli, mi asesora, me pidió que lo mencionara aquí. Pero es una realidad, ¿verdad? Porque de hecho mi familia y yo participamos, ¿no?, de esta historia. Algo que yo digo así, no solo lo creo, sino que participé y lo vi, ¿verdad? El fenómeno, ¿no? Entonces lo que te puedo decir aquí es lo siguiente. El día 19 de ese año, un día así, al anochecer, ¿verdad? Yo, mi esposa, mis 2 hijos y un amigo de mi hijo, en ese entonces, mi hijo menor, él incluso está aquí en el evento, aquí. Él tenía 10 años y el mayor 14 en ese tiempo, ¿verdad? Estaba en la terraza cenando y platicando con mis 2 hijos y los 3 niños. ¿Eso en qué lugar aquí? Varginha, dices allá la región. Sí, yo vivo ahí en São Geraldo. En São Geraldo, en Geraldo, ¿sabes? Yo vivo ahí hasta hoy, de hecho. Entonces, en mi balcón hay una ventana desde donde vemos hacia el lado del Lagamar y ahí, decimos, es el barrio, es el Jardín Maurea, que en esa época no tenía tantas casas. No, veíamos más el horizonte y había ahí un pastizal, digamos así. Entonces, en ese momento estábamos platicando, conversando, los niños jugando ahí. Y yo dije así, Isabel, mira qué cosa tan bonita ahí. Llegué a esa ventana de mi área, así, mira qué cosa tan bonita, ¿verdad? Ahí, en ese lugar, estaba lloviendo, incluso en ese horario estaba lloviendo, era de noche, era como, me imagino, en esa época, como a las 7, 8 de la noche, más o menos. Le dije a Isabel,
Mira qué bonito, vimos luces. Las luces eran las siguientes. Había una más grande en el medio, parecida así como una luna, una luz clara, ¿verdad? Y a los lados había dos más, de cada lado, así, dos más pequeñas de cada lado, dos más pequeñas. Estaban así en un sentido bien paralelo. Así una en el medio. Más grande, grande y dos pequeñas a cada lado. Sí, en resumen, las luces, las pequeñas y la grande, proyectan un haz de luz hacia la tierra, Proyectando un haz hacia abajo. que ellos llaman interesante. En ese momento, ahí, y entonces yo dije, mira qué cosa tan padre, esa luz proyectando y esas otras luces al lado. Así fue, llegamos a la ventana, todos así, mis hijos y mi esposa y tal. Y entonces de repente eso se apagó, todo se apagó ahí. Eso es algo que te digo, es algo así, de muchísima rapidez, ¿sabes? Se apagó, luego se encendió de nuevo y esa luz más grande siguió proyectando. Las más pequeñas quedaron en diferentes posiciones, más perpendiculares. Luego se apagó y salió rápido, se fue y terminó. ¿Y esas luces tenían qué tonalidad de color? Las más pequeñas eran de tono medio, algo rojizas, con colores distintos. La que más identifiqué fue la del medio, la más grande, que apuntaba abajo. Es una luz clara, como al mirar la luna en el cielo. No había nada entonces. Era entonces medio blanquecina, así como, Blanquecina, exactamente eso. y dirigía el foco hacia abajo. Así, en ese paso, en el horizonte podíamos ver allá, ¿sabes? Y luego lo que pasa es que después los niños cenaron, jugaron. Llevé al amigo de mi hijo, hijo de un juez, a su casa. Ya no vive en Varginha. Antes los niños estudiaban juntos, mi hijo iba a su casa y él venía a la mía. Entonces, cuando llegué a la casa de mi amigo, el juez, y hablé con él, le dije, acabo de ver ahora aquí un fenómeno, un fenómeno. No sé lo que me pasó. Yo sé lo que sé. Pasó. Estaba un poco dudando, señal de la señal, de la señal, no sé qué pasó, sé lo que pasó. Yo siempre tengo de mí así. Día a ser que yo acompaño, pero esa es una participación mía de la que estoy seguro que varios otros participaron. Estoy seguro de que eso, en mi creencia, no estamos solos en este universo aquí, entonces yo creo en los extraterrestres, así que ese trabajo de ustedes me parece importantísimo. Miguel, te agradecemos tu testimonio, ser su asesora. Ven aquí, Suelen, que organizó aquí para que él nos mostrara algo. Y estaba diciendo que hay algunas personas que trabajan en la alcaldía y que también tuvieron otros tipos de contacto con Casabajiña, escucharon algo y así. Es exactamente eso. Existen muchos relatos y personas que cuentan sus experiencias, pero muchas temen hablar por miedo a ser llamadas locas. Sin embargo, estoy segura de que ahora más gente comenzará a dar sus testimonios. Eso también espero que suceda. Y esa es la cosa. Son 30 años, gente. Llegamos a 30 años. El caso sigue vigente y pronto habrá nuevos testimonios. Me encontré aquí con mi amigo Vittorio Pacatini, investigador del caso Varginha. En esta festividad de 30 años del caso, quería preguntarte qué opinas de la festividad y cuáles son las perspectivas del caso Varginha de aquí en adelante. Mi querido amigo Edison Boaventura, es un gusto estar contigo. Es un momento histórico para toda la ufología brasileña, porque 30 años para nosotros parece que fue ayer, pero muchas cosas han pasado en todos estos años y ahora estamos celebrando la victoria de la ufología brasileña. Después de todos los obstáculos, todos los problemas, las tensiones que pasamos, para desvelar gran parte de los hechos ocurridos aquí en Varginha, donde seres extraterrestres fueron localizados, capturados y retirados de la ciudad. Es una gran alegría para nosotros y quiero felicitarlo por su excelente conferencia, así como a Petit, Ramalho y todos los equipos. Y para nosotros, de ahora en adelante, persistimos en la investigación, nunca vamos a rendirnos. Estamos viviendo un momento maravilloso, muy especial,
con la llegada del doctor Italo Venturelli, que estoy seguro va a estimular a otros testigos clave, porque sabemos que videos y fotos de las criaturas están aquí dentro de Varginha. Es cuestión de tiempo para acceder a ese material. Mi expectativa y la de Boaventura y la ufología brasileña es muy positiva. Celebrar 30 años es otra victoria de la ufología más grande del mundo, la brasileña. Eso es, unas breves palabras aquí de mi amigo Pacatini, pero antes de terminar esta entrevista, porque hay mucha gente, estuvimos por ahí, hablamos con uno, hablamos con otro, hablamos con el gerente del ayuntamiento, investigador, testigo. ¿Qué te pareció aquella audiencia en Washington cuando, por ejemplo, aquel militar de la USACE, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dijo que realmente hubo un C-17 aquí en Brasil, mostrando el involucramiento estadounidense? ¿Qué sentiste? Boaventura, sentí un escalofrío en la espalda. Es como tú mismo dijiste, es como una victoria de la Copa del Mundo, porque ya sabemos de ese movimiento militar de los estadounidenses, del avión militar C-17 que aterrizó en el aeropuerto de Viracopos, en Campinas. Tener la confirmación de un coronel de la Fuerza Aérea, piloto de F-15 Eagle, entre otros aviones, confirmando que la operación ocurrió y que por eso mismo 30 o 40 personas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos estarían involucradas en esa operación para que sucediera, y convocando a esas personas a que digan públicamente lo que saben. Para nosotros la esperanza es lo que queda, y tengo la sensación de que otros estadounidenses van a aparecer a partir del llamado de ese coronel estadounidense de la Fuerza Aérea. Una victoria. Con certeza, eso es. Así que también te expreso mi solidaridad por esa mala jugada que la televisión te hizo. Sabemos que tú no pagaste dinero a nadie, nunca pagamos a ningún testigo, siempre fue gratis. Todo en pro de la investigación, de la indagación, y lamentablemente hay algo que desmontar. El caso Varginha, pero no vamos a desanimarnos, no vamos a parar. El caso Varginha va a seguir firme, fuerte. Con total certeza. Para nosotros fue muy desagradable ver a una cadena de televisión con la que siempre trabajamos bien y en la que confiábamos, dejarlo en manos de una persona que actuó con extrema mala fe y se juntó con otros 2 detractores para decir una mentira. Pero quería dar un mensaje para el militar 3 que tuvo la desfachatez de ir en público a decir una mentira de ese tipo. Muchacho, yo juré protegerte el día que te conocí, eres un malintencionado. No va a ser por mi mano que el látigo de los militares te va a alcanzar y te va a meter en una mazmorra por el resto de tu vida por traición a la patria. Cumpliré mi palabra y te protegeré, aunque actúes de mala fe. Estás tratando con la ufología brasileña, una de las mejores del mundo, y seguiremos adelante. Así es, aquí estamos en la festividad. Quédate y te mostraré más testimonios interesantes. Estoy aquí con Tiago Tiquete de la revista OVNI, ahora está en el lugar de Gevaer, y quería preguntarle qué le está pareciendo el evento aquí de 30 años del caso Varginha. ¿Y cuál es tu evaluación? Porque mira, la revista OVNI publicó muchos artículos sobre el caso Varginha. Y después de 30 años, ¿cuál es la evaluación que haces? Edson, gracias por invitarme a la entrevista. El evento es histórico, ¿cierto? Han pasado 30 años desde el caso de 1996. ¿Viste cómo cambió esto? La ciudad por fin comprendió el propósito de tener un evento internacional aquí. Espero que crezca cada vez más, que vengan más investigadores, que hablemos más sobre este caso. En los últimos 30 años, Edson, muchas cosas han cambiado. Cuando me preguntan, dicen que hay que volver al inicio, a pescadores como tú, Petit y Pacatini, que estuvieron al principio del caso. Porque en los últimos 30 años muchas cosas se inventaron, muchas cosas se volvieron folclore, muchas cosas se perdieron con el tiempo. También se hallaron más evidencias y testimonios en ese entonces.
Hago un paralelo interesante con lo que le pasó a Roosevelt en 1947, redescubierto hasta 1974. Varginha no fue como el caso de Roosevelt, ya que ufólogos lo investigan desde 1996. Haré un paréntesis. Con Roosevelt supieron los nombres de los militares tras 30 años. En Varginha, en 3 meses ya teníamos los nombres de los involucrados. Cada vez buscan más testigos involucrados en el encubrimiento del caso Varginha Edson. Y sabes que no basta con la versión de Mudiño, lo sabemos. Quien se basa en eso para dar una explicación desconoce la grandeza y la magnitud del caso, porque hay otros testigos, las chicas que vieron, los bomberos que participaron en la captura, los militares que sabemos que también participaron, aunque uno u otro hoy desmienta lo que dijo antes. Pero son muchos elementos que si fuera en un juicio, el juez tendería a dar un veredicto como verdadero. Este caso fue real. ¿Algo pasó aquí? Entonces, fíjate que todos los ufólogos prácticamente, o la gran mayoría de ellos, tienen esa visión de que el caso Varginha es algo importante, que debe seguir investigándose. Sí hay contaminaciones, pero es eso. Estamos viviendo un momento histórico en Varginha, 30 años del caso, mucha gente, testigos de la época, ufólogos, hay médicos presentes también. Es algo grandioso, pero ahora quisiera cambiar un poco el enfoque. Tal vez ustedes no lo sepan, pero Tiago Tiquete es hijo de militar, ¿verdad? Su padre ya falleció y todo, pero su papá trabajó en el Tercer Comar allá en Río de Janeiro y cuando él era pequeño su papá lo llevaba a ver documentos de ovnis. Cuéntanos esa historia. Es verdad, mi papá. Al final de su carrera, él era de la aeronáutica, aviador, y al final de su carrera, como se llama Luis Mauro Tiquete, coronel Tiquete, él trabajó en el A2 del Tercer Comar, que es el servicio secreto de la aeronáutica en Río de Janeiro. Como él era el novio de mi mamá, cada fin de semana íbamos a la base tomando un autobús en São Conrado desde Barra, cerca del Tercer Comar junto al Santos Dumont. Siempre que iba le preguntaba a mi papá si tenía algo y decía que no, hasta que un día dijo que sí, y entonces le pidió a un soldado que trajera 2 cajas de cartón llenas de documentos, solo que eran documentos mecanografiados. En esa época no existían los celulares, era en 1992 o 1993. Él trajo esa caja y yo empecé a ver. Vi una foto que no se ha divulgado. Era nítida de un ovni metálico plateado en forma de disco clásico, sin ventanas, junto al avión, como si el piloto hubiera girado y la tomara, de esas fotos impresas de antes. Quería esa foto, pero mi papá no me dejó y en ese tiempo no había celular ni fotocopias a color. Si yo fuera militar y mi hijo me lo pidiera, diría que no, porque si no, la situación se complicaría. Pero después, si tuviera una oportunidad, aunque fuera mi hijo, yo buscaría la manera de copiarla o agarrar algo. Copié. Tú copié, papá, entonces cuéntanos eso. Mi papá me dijo que tenía 10 minutos para ver lo que quisiera, así que elegí casos cortos de documentos y los copié a mano. Al llegar a casa copié como 16 casos, creo 16, 17 casos los copié y fui a mi máquina de escribir. Una vez lo presenté y tú, Edson, te acercaste en el evento y dijiste, Tiago, yo tengo ese documento, ¿recuerdas? Sí, me acuerdo. Y así voy a hacer lo siguiente. Estamos hablando de esto. Les voy a mostrar ese documento a ustedes porque es muy interesante, ¿no? Y fue hace mucho tiempo y tenía la fecha. Yo dije, no, espera, esta fecha de aquí, tengo el documento real de cuando pasó esto. Viste una lista de casos, ¿cierto? Pero yo tengo el documento. Te mando la relación de casos para que la revises, ya que era del servicio secreto de la aeronáutica. Mi papá siempre me llevaba copias de periódicos con el membrete del Tercer Comar, porque también archivaban ejemplares de Última Hora, O Globo y Jornal do Brasil. Entonces ellos tenían un control en esa época de lo que estaba pasando. Y tuve la suerte y la oportunidad de ver todos esos documentos, que eran muchos documentos que tenía el Tercer Comar, y hasta hoy Edson fuera. Su documento que dijo tener no recuerdo si fue filtrado. Los otros que copié no lo fueron. Exacto, es solo uno, el de la relación de Tiago Tiquete, del que tengo copia. De hecho, ya conseguí más copias de eso. Y hablé con el capitán que estaba en el avión, ¿verdad? Y hablé con otro copiloto.
Y el capitán, él escribió un libro, vive en Brasilia, estuve en su departamento en Brasilia y él me dio un libro y ahí él cuenta en uno de los capítulos esa historia, la que está registrada pero de forma poética, sin dar muchos detalles. Pero él me mandó un libro autografiado porque quiso registrar ese hecho, porque fue un hecho muy inusual que sucedió. Entonces, esas cosas solo nos hacen tener la certeza de que vale la pena estar investigando. ¿Hace cuánto tiempo que ya estás investigando? Son 30 años, ¿verdad? Un poco menos que tú, llevas más tiempo. Cumplo 46, ¿verdad? Solo un poco más que yo, 30 años. Eso nos motiva, ¿verdad? No tenemos respuesta y queremos entender qué pasa porque algo ocurre, Edson. Y no es solo uno u otro caso el que va a decir si es verdadero o falso. La investigación ufológica, todavía hay muchas cosas por descubrir. En Brasilia creo que fue en 2009. Ellos liberaron en el Archivo Nacional un montón de documentación, miles y tantas, después vino otro montón y cada año ellos liberan algo. Pero así, tú analizando, tú también analizas los documentos, yo también hago eso. Cuando analizas esos documentos, ¿qué es lo que percibes? ¿Son superficiales o traen algo profundo? Primero tardan mucho en liberar y lo que liberan es lo más simple del mundo. Nunca van a liberar algo que realmente compruebe o tenga una evidencia fuerte. Y te lo digo, incluso antes, por orden de Sato, exministro de la Aeronáutica, toda la documentación sobre objetos voladores no identificados debía enviarse al Archivo Nacional al final del año. Eso no se está haciendo de forma continua porque el departamento que hacía eso dentro de la aeronáutica fue extinguido. Y yo sé eso porque personas que trabajan como militares, con quienes tengo contacto, ya me lo dijeron. Entonces no sé a dónde van esos documentos, no sabemos dónde terminan. Si se acumula mucho de golpe, esa orden directiva no se está cumpliendo. Creo que cambiaron porque antes era el CONDABRA, el Comando de Defensa Aeroespacial Brasileño, encargado de eso, y ahora es el COMAI. Entonces, tal vez algunas atribuciones terminaron siendo reasignadas a algún lugar o no fueron reasignadas a ningún lugar. Entonces, sé que la documentación, o sea, los relatos de los pilotos llegan a través de un teléfono dedicado para eso. Y generalmente los sindicatos de Brasil también hacen esa recopilación. Pero, como bien dijiste, es muy superficial, archivo ultra secreto, nunca han sido revelados. Los más superficiales, como Luciña, sí los tenemos a veces, pero ya es una señal de que ellos se interesan y se preocupan por este fenómeno, ¿no es así? Entonces quería agradecerle a Tiago y esta entrevista, esta charla que tuvimos aquí. La fiesta todavía continúa, hoy apenas es sábado, todavía queda todo el domingo, habrá más conferencias y todo eso, y así es, sigan acompañándonos. Ahora estoy aquí con Marco Antonio Petit, que participó en el caso Varginha, 30 años, este congreso maravilloso que estamos teniendo aquí. Quisiera preguntarte lo siguiente, después de 30 años, ¿qué ha cambiado en el caso Varginha y hay alguna novedad? ¿Hay un siguiente paso tras estos 30 años? Considero que vivimos un momento histórico en estos 30 años. Y este evento aquí nos está dando la oportunidad de mostrar que todo aquello que incluso en épocas más recientes se está haciendo para intentar una vez más sepultar el caso, termina regresando de manera negativa. Para quienes están detrás de este encubrimiento, el caso tiene gran fuerza. Surgen nuevos testimonios, incluso de médicos, lo que fundamenta más el tema. Esa idea surgió aquí en Varginha, sur de Minas. No solo es el mayor caso de la ufología brasileña, sino también mundial. Y nosotros hicimos cuestión de mostrar dentro del propio IPM algo que tú, Edson, conoces, que nosotros como investigadores ya conocemos desde hace mucho tiempo. Pero es necesario que las personas sepan cuánto el ejército dejó documentada toda la operación de intento de fraude. La palabra es esa misma, adulteración de los hechos relacionados para apoyar esa idea absurda del señor Muriño, ¿verdad? Entonces, otro colega nuestro, incluso Fernando Ramalho,
hasta hoy, en su conferencia, enumeró criminalmente las actitudes que podemos comprobar que fueron cometidas por el propio ejército brasileño. En esa historia, querían venderle algo a la gente que desde el inicio sabíamos que no tenía sentido. Sí, en este caso, ese cambio de postura, ¿no? De Birahara Franco Rodríguez que conocíamos, ¿no? Estaba ahí investigando con nosotros. ¿Qué crees que pasó? ¿Algo muy fuerte para cambiar? ¿O será que es ese discurso de él mismo? No, yo suelo decir lo siguiente, ante todo lo que él hizo en el pasado, incluso dije exactamente lo que voy a decir ahora al inicio de mi conferencia. Ante todo lo que él hizo en términos de traer evidencias para el caso, divulgó, involucró a personas y convenció al mundo del caso Varginha. Hoy no basta con decir que se equivocó o que está arrepentido. No puedo tomarlo en serio. O sea, yo suelo decir lo siguiente, para tomar en serio eso que él dice hoy, lo que evidentemente no hacemos, debo decir que él fue la persona más irresponsable en la ufología brasileña y mundial. Por lo que hizo antes, porque no hay otra opción. O tú, Birahara Rodríguez, eres quien él muestra hoy o quien fue en el pasado. Para mí, Birahara Rodríguez, el verdadero, es el del pasado. Y sabemos aquí que también estás lanzando un libro, 30 años, caso Varginha y tal. ¿Qué pueden esperar los lectores de tu nueva obra? Esta obra empezó a ser escrita en 2024. Después paralicé el proceso también de redacción porque tenía la certeza de que en estos últimos meses de este año tendríamos, digamos así, la materialización de una serie de hechos que estaban siendo gestados por la propia investigación en varias áreas. Y yo tenía razón, basta ver lo que pasó en estos últimos meses, la revelación de nuevos testimonios explosivos como el doctor Ito Ventorelli. Tuvimos, por ejemplo, la aceptación de varias otras personas que ahora al menos están dispuestas a conversar conmigo, que son personas del círculo de las principales autoridades militares involucradas con la historia, que incluso me están pasando los contactos que yo no tenía de esos militares que mencioné en el propio evento hoy, en mi conferencia de la mañana, para que yo busque una interacción, al menos conversar con esas personas que ya llegó el momento de que salgan de ese proceso de sumisión al encubrimiento y a las órdenes superiores y pasen, por lo menos, a contar parte de la realidad que conocemos. Entonces, puedo garantizar. Incluso pensé en mostrar una captura de pantalla de la conversación que he estado teniendo con uno de ellos, pero me di cuenta, ¿sabes, Edson?, que si hacía eso hoy, ciertamente perjudicaría a las otras personas cuyo proceso de contacto aún está en curso. Entonces, estamos llegando a ese momento en que nos damos cuenta de que cada una de esas autoridades militares, incluso la del Fondo de Minas, especialmente esas que siempre negaron todo, hoy prácticamente están hablando abiertamente. La verdad, al menos para ese círculo de familiares muy cercanos, de personas que asisten a parrilladas juntos y están diciendo aquello que sabemos que es verdad. Entonces, si ellos ya empezaron ese tipo de proceso, ¿por qué no aceptar? ¿Por qué no lo aceptan? Hablar con los principales investigadores o, si es necesario, directamente con los medios para establecer la verdad. Esas personas no pueden morir hablando claramente, como algunas ya lo hicieron, lamentablemente, falleciendo en alguno de estos casos y llevándose consigo ese tipo de verdad que es una verdad a la que toda la humanidad tiene derecho de conocer. Eso es todo, breves palabras de mi amigo Marco Antonio Petit, estamos juntos. Es para mantener viva la llama del caso Varginha. Con toda certeza, y pueden esperar muchas más revelaciones dentro de este trabajo conjunto que se está realizando.